¿Cuántos de los que están aquí han experimentado la sanidad a través del poder de Dios en su cuerpo? Amén. Y es así, iglesia, porque el evangelio que el Señor nos ha dejado a nosotros es un evangelio completo, donde no solamente hay salvación para el alma, también hay sanidad para nuestro cuerpo. Hace unos cuantos años hay una pseudoteología o una teología desviada donde se trata de enseñar que Jesús en la cruz del Calvario solamente nos trae salvación para el alma y dejan a un lado la sanidad del cuerpo. Y cuando buscamos en la Escritura, en la palabra del Señor, nos damos cuenta que no es así. Cuando usted analiza el ministerio del Maestro, el ministerio de Jesús, donde quiera que Jesús llegaba para predicar o para enseñar, allí también Jesús estaba dándole vista a los ciegos. Allí también Jesús estaba haciendo caminar a los paralíticos. Allí también Jesús estaba, aleluya, libertando a los cautivos y resucitaba a los muertos. Así que Jesús, donde quiera que iba, lo acompañaban los milagros de sanidad. De hecho, Jesús cuando sanaba era una validación, una demostración de que Él también tenía poder para perdonar pecados. ¿Se acuerdan aquel hombre que lo descendieron por el techo de la casa? Jesús estaba predicando en una casa y venía un hombre paralítico que los amigos lo venían cargando, y como no cabía nadie dentro de la casa y no había espacio en la entrada, aquellos amigos subieron aquella camilla y abrieron un hueco en el techo y descendieron la camilla desde el techo colgando. Y Jesús lo primero que le dice al hombre: hombre, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban allá alrededor comenzaron a murmurar. Y Jesús, que conoce los corazones, Jesús le dice: bueno, como ustedes creen que yo no tengo poder para perdonar pecados, ahora escuchen esto. Hombre, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel hombre al instante se levantó de allí, cogió su lecho y siguió caminando, dando a Jesús demostración del poder que Él tiene, no solamente para sanar, sino también para perdonar pecados. Y Jesús, donde quiera que iba, allí había una demostración de sanidad del cuerpo. Los apóstoles también, cuando Jesús asciende al cielo, los apóstoles siguieron predicando el mensaje de salvación, pero también los acompañaban las señales y los milagros de sanidad. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan subían al templo a orar y estaba aquel hombre paralítico? Y Pedro y Juan miraron a aquel hombre fijamente a los ojos, lo tomaron de la mano y le dijeron: mira, no tenemos oro y plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre al instante se levantó. Así que tú y yo hemos sido testigos del poder de Dios, no solamente para salvar nuestra alma y perdonar nuestros pecados, sino que también hemos experimentado el poder de Dios en nuestro cuerpo a través de sanidades, a través de diferentes manifestaciones del poder de Dios en nuestra vida. Y Dios nos ha sanado, nos sigue sanando y seguirá obrando de una forma poderosa en cada una de nuestras vidas, porque lo hemos vivido, lo hemos visto, aleluya, lo hemos testificado y lo seguiremos testificando, que Dios tiene el poder para obrar milagros en nuestro cuerpo y en nuestra salud. El profeta Isaías, en esa visión trascendental que tuvo, vio a Cristo allá en el futuro y dijo: herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Así que Jesús en aquel madero llevó nuestros pecados, pero allí dejó que allí también en aquel madero clavada el acta de maldición. Allí también quedó representado el cáncer.
quedó representado la diabetes, quedó representada la enfermedad de los riñones, allí quedó representada toda enfermedad habida y por haber, el coronavirus, todo quedó allí representado en aquel madero. Y hay sanidad para nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Pero siempre tenemos una expectativa, ¿verdad? Y a veces caemos en el síndrome de Naamán. ¿Cuál es el síndrome de Naamán? Es el síndrome de que pensamos que Dios solamente puede operar milagros de sanidad solamente de una forma sobrehumana, de una forma extraordinaria. ¿Quién era Naamán? Naamán era un hombre importante, un general que le dio lepra. La lepra es una enfermedad incapacitante y más para aquella época, una enfermedad crónica que el que padecía de esta enfermedad lo que le esperaba era la muerte. No había cura, no había tratamiento, no había alternativa para el leproso. Y Naamán, perdiendo toda esperanza, escuchó de unos siervos que él tenía en la casa, que eran hebreos, y le dijeron: mira, ya en Israel hay un profeta, está el hombre de Dios, que este hombre Dios lo usa de una forma poderosa y Dios puede sanarte a través de su siervo, a través del profeta. Naamán se embarca en la misión y llega hasta el monte donde vivía Eliseo. Envía mensaje a Eliseo. ¿Y qué estaba esperando Naamán? Bueno, Naamán estaba esperando que Eliseo descendiera del monte, que Eliseo levantara sus manos al cielo y que hiciera una oración poderosa de esa, con una voz engolada: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, así engolando la voz. Y que tan pronto Eliseo terminara esa oración, mire, en el cielo hubieran truenos, centellas, que descendiera fuego del cielo, que la tierra temblara, que descendiera un torbellino, que todo aquello se estremeciera. Y Naamán esperaba ser sano después de esa manifestación gloriosa. Pero no fue así. Lo único que Naamán recibió, que ni siquiera pudo ver de frente al profeta, porque Eliseo ni siquiera le dio la cara. Eliseo envió a su siervo, a su sirviente, le envió un mensaje. Y Eliseo le dijo: mira, Naamán, ya que llegaste y tú quieres sanidad, pues zambúllete 7 veces en el Jordán y así vas a recibir la sanidad. Y Naamán se sintió ofendido, porque ¿cuál era la expectativa de Naamán? Pues que Eliseo descendiera, que levantara sus manos, que descendiera fuego del cielo, que sonaran truenos y centellas, que la tierra temblara y que de una forma extraordinaria él fuera limpio de aquella lepra. Él jamás se imaginaba que Dios se iba a manifestar en su vida a través de una simple instrucción: zambúllete 7 veces en el Jordán, nada más. Porque muchas veces tenemos esa expectativa y pensamos que Dios solamente se glorifica de una manera. Muchas veces metemos a Dios en 4 paredes y limitamos el poder de Dios, pensando que Dios obra y opera de una sola manera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando para tú sentir o experimentar el poder de Dios en tu cuerpo, qué pasa si Dios quiere que para tú experimentar ese poder y ese milagro, tú utilices elementos naturales? ¿Qué pasa si Dios te dice: te voy a sanar, pero para sanarte yo quiero que vayas al médico? ¿Qué pasa si Dios te dice: mira, yo voy a hacer el milagro, pero tienes que tomarte la pastilla? ¿Qué pasa cuando Dios te dice: mira, yo te voy a sanar al 100%, pero tienes que seguir el tratamiento médico de la A a la Z? Eso como que no tiene mucha gracia, ¿verdad? Como que no tiene, como que ahí no hay esa manifestación que estamos esperando, no hay esa gloria que estamos esperando sobrenatural, algo que descienda sobre nuestro cuerpo y que sintamos la sanidad al instante. Eso como que no tiene gracia. Y más en estos días, ¿verdad? Que cuando escuchamos un naturópata, que no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Porque no le vamos a dar promoción,
que decía que las iglesias que están apoyando la vacuna son irresponsables y las iglesias que apoyan la medicina son irresponsables. Porque que la vacuna también del COVID y que está alterando un componente genético que tiene que ver con el gen de Dios y que es lo que nos hace semejantes a Dios. Un disparate así, un disparate. Y yo pues, como a mí me gusta estudiar la palabra de Dios, pues yo rápido me puse a buscar y fui al diccionario y busqué en el glosario la palabra genética en la Biblia. Y no encontré la palabra genética aquí, no encontré palabra gen, no encontré nada de eso. No encontré un componente humano que esté dentro de nosotros que nos haga ser a imagen y semejanza de Dios. Sí encontré que la Biblia dice que Dios, cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, Él sopló. Y cuando usted sopla, ¿de dónde sale el aire? Del interior. Y cuando Dios sopló de su interior, Él nos transmitió, nos compartió atributos de Él que permiten que tú y yo seamos a su imagen y semejanza, muy distinto del resto de la creación. Tú y yo amamos. Tú y yo tenemos la capacidad de amar. Y amas a tu esposa, amas a tus hijos, amas a tus nietos, amas a tu familia. Tienes esa capacidad de amar porque Dios es amor. Aleluya. Tú tienes la capacidad y el sentido de perdonar y buscar el perdón porque Dios es perdonador. Tú tienes el sentido de buscar justicia y de que te hagan justicia y buscar que se haga justicia porque Dios es justo. Todo eso que nosotros los seres humanos sentimos, lo sentimos porque son atributos de Dios que Él compartió con nosotros y nos hacen ser a su imagen y semejanza. Mira qué bendición tú y yo tenemos y mira si somos a imagen y semejanza de Dios, que tú y yo aquí en el presente podemos prácticamente viajar al pasado y viajar al futuro. ¿Cómo es eso? Sencillo. ¿Cuántos de ustedes no han tenido un recuerdo de algo que les pasó, algo que les ocurrió en el pasado? Y cuando piensan en eso, hasta se les eriza la piel y sienten la misma reacción y sientan hasta el mismo olor o los mismos sonidos de ese recuerdo que tuvieron en el pasado. Y experimentan casi las mismas sensaciones de ese recuerdo del pasado. Prácticamente en tu mente vas al pasado y experimentas casi lo mismo. Y los seres humanos tenemos la capacidad de proyectarnos al futuro, de poder planificar y decir, bueno, si hago esto y hago esto otro, mañana que no ha llegado, posiblemente ocurra esto, esto y esto. Esa capacidad la tenemos solamente los seres humanos de proyectarnos al futuro. ¿Por qué los seres humanos solamente la tenemos? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por eso. No es que haya algún componente físico en nuestro cuerpo, no es porque haya alguna estructura física en nuestro cuerpo que nos haga parecernos a Dios o ser a su imagen y semejanza, no. Es que Dios, cuando nos crea, compartió algunos de sus atributos con nosotros. Y como si fuera poco, a todo aquel que recibe el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Dios le envía el Espíritu Santo, no solamente para que te acompañe, sino para que esté dentro de ti. Así que estás doblemente blindado. Tienes el aliento de Dios, atributos de Dios que Él compartió con nosotros. Y como si fuera poco, cuando aceptas a Cristo, el Espíritu Santo habitando dentro de ti. Pero no hay nada genético ahí. No hay ningún gen. No hay nada de eso. Pero cuando nosotros le creemos a Dios y buscamos en la palabra de Dios todo lo concerniente a la sanidad divina, nos damos cuenta de que Dios opera cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. Eso se llama soberanía de Dios. Dios tiene el poder para sanarte ahora.
Pero si no lo hace ahora, lo va a hacer mañana, o la semana que viene, o el año que viene, porque es cuando Él quiere. Eso es soberanía de Dios. Inclusive, hay ocasiones en que Dios te sana en un 90% y deja un 10% de achaque o de dolor. Deja algo ahí. ¿Por qué? Él puede sanarte al 100%, pero en ocasiones te sana un 90% y deja un 10%. Para que no se te olvide de dónde Él te sacó. Para que no se te olvide que Él un día comenzó una obra en ti y que más adelante la va a continuar si tú permaneces firme sirviéndole en espíritu y en verdad. Y eso es bíblico. Bueno, ¿por qué el apóstol Pablo se quejaba? Porque él decía que él tenía un aguijón en su cuerpo. No era en su alma, no era en su mente, en su cuerpo había un aguijón. Era algo que lo molestaba, algo que él dice que lo humillaba. Se entiende que era una enfermedad y posiblemente una enfermedad de los ojos. Y él 3 veces le oró a Dios, le dijo: Señor, sáname ya al 100%, quítame esto. Me has sanado a un 90%, has dejado un 10%, pero ese 10% me avergüenza, me humilla. Ese 10% me hace ver mal, ese 10% no me gusta, me afecta, me entristece. Y Dios le dijo: no, el 10% se queda, el aguijón se queda. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cada vez que tú sientes dolor, cada vez que tú sientes molestia, ahí es que mi poder se manifiesta. Por eso es que, mira, Pablo, el aguijón se queda, para que te acuerdes de dónde yo te saqué. Esa es la soberanía de Dios. Te puede sanar al 100%, pero te puede sanar un 90%. Te puede sanar ahora, pero te puede sanar mañana, como en el año que viene. Como Dios puede decir: mira, te quedas así. ¿Pero por qué? La soberanía de Dios. Lo importante es que no limitemos a Dios, porque el mismo Dios que nos puede sanar de una forma poderosa, sobrehumana y extraordinaria, y ahora mismo ahí sentadito o sentadita donde tú estás, tú puedes recibir el poder de Dios y ser sana de todas tus enfermedades. Ahora mismo eso puede pasar. Pero de la misma forma, Dios te puede decir: te voy a sanar, pero ve al médico. Pastor, pero es que eso no está en la Biblia, es que eso no está. Vamos a ver. Si nos vamos al libro de Éxodo, y eso usted lo busca más adelante, usted va a ver que en el Éxodo Moisés saca al pueblo de Egipto, y allá camino a Canaán de momento encontraron una gran barrera, una barrera que se llamaba Mar Rojo. De espalda ya venía Faraón con su ejército para aniquilarlos. El pueblo, que era numeroso, estaba ahí frente al mar, y a la retaguardia tenía el ejército de Faraón. Así que Moisés se desespera, ora, y Dios le dice a Moisés: Moisés, no ores, utiliza la vara que yo te di, utiliza la herramienta que yo te di, utiliza las capacidades, porque yo te capacité. Así que utiliza la vara, y tú con esa vara divide el Mar Rojo. Así que Moisés utiliza la vara y dividió el mar. Dios no le dijo a Moisés: Moisés, llámate a los mejores carpinteros que tú tienes en el pueblo y ponlos a trabajar para que construyan un puente, para que entonces el pueblo pase por el puente. O Moisés, mira, llámate a los varones del pueblo con un cubito, para que cubito a cubito vacíen el agua del Mar Rojo, para que el pueblo pueda pasar en seco. No, Dios de forma sobrenatural dividió el mar en seco, y el pueblo pasó en seco. De forma sobrenatural, de forma sobrehumana, Dios obró directamente y dividió el mar. Pero días después, el pueblo había cruzado el Mar Rojo, iban caminando por el desierto, tenían sed, y allá encuentran unos manantiales. Imagínese, usted va con sed caminando por un desierto, y de momento usted ve un manantial con agua. ¿Qué usted va a hacer?
Usted va a ir con calma. Ay, mira, hay agua. Déjame ir pasito a pasito. Mire, usted va a correr y se va a tirar de pecho en el manantial de agua. Pues aquella gente hizo lo mismo. Se tiró de pecho y se dio cuenta que el agua estaba amarga. El agua no se podía tomar. Y el que se la tomaba o se envenenaba o se enfermaba gravemente. El agua no servía, estaba contaminada. Y el pueblo le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué hacemos? Moisés oró a Dios. Y Dios no le dijo a Moisés: Moisés, utiliza la vara y pon la vara ahí en medio del agua, que yo voy a endulzar esa agua. No. Dios le dijo a Moisés: Moisés, vete, córtate unas ramas de un arbusto que hay por allí. Y esas ramas tú se las vas a tirar al agua como si fueran unas especias. Y esas ramas son las que van a endulzar el agua. ¿Pero y por qué? ¿Por qué Dios al instante simplemente no le dijo a Moisés que usara la vara y que endulzara el agua? Porque a Dios en su soberanía le dio la gana de utilizar elementos de la naturaleza, unos arbustos, para endulzar el agua. Y a través de ese arbusto, a través de esos elementos de la naturaleza, demostrar su poder una vez más al pueblo. Porque Dios es así. En una ocasión, manteniéndonos en el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo, que ahorita hablamos de él, Eliseo también llegó a un lugar donde había un estanque, que el agua estaba contaminada, el agua no servía y había una gran necesidad. Y Eliseo era un hombre que Dios lo utilizaba de forma poderosa. Imagínense que Eliseo, cuando vio al profeta Elías ascender al cielo, él pidió una doble porción del Espíritu y le fue concedida. O sea que Eliseo tenía power. Pero Dios le dijo a Eliseo: no, manda a llenar una vasija de sal, y esa sal la vas a echar en el estanque. Y así lo hizo Eliseo. A Dios no le plació decirle a Eliseo: Eliseo, levanta tus manos y ora, engola la voz y ora así: Padre que estás en los cielos, derrama tu poder en esta hora. Dios le dijo a Eliseo: no, búscate sal y derrama sal sobre el agua. Y Dios utilizó el elemento de la sal para demostrar su poder y que aquel pueblo pudiera beber el agua. Un elemento de la naturaleza. En otra ocasión, Eliseo estaba allá en una fiestecita en casa de los hijos de los profetas. Y allá en el Antiguo Testamento, abro paréntesis, en el Antiguo Testamento, el profeta Samuel instituyó la escuela de los profetas, un instituto bíblico. Eso lo instituyó Samuel en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que se le llamaban la casa de los hijos de los profetas, no se le llamaba instituto bíblico ni escuela teológica. Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes, los hijos que se le conocían como los hijos de los profetas, tenían una actividad y prepararon una especie de guiso, como un potaje. Y allá uno de los muchachos cortó un fruto de un arbusto que no sabía que era venenoso y lo echó en el guiso. Y el guiso, ¿qué pasó? Se envenenó. Y parece que el primero que comió aquel guiso le dio como una chiripiolca y cayó al piso. Y aquellos hombres le gritaron al profeta: varón de Dios, hay muerta en la olla, esto está envenenado, no se puede comer. Y tal vez todos aquellos allí, en la expectativa de que Eliseo levantara sus manos, hiciera una oración y que descendiera un rayo del cielo sobre aquella olla y que le quitara el veneno, Dios le dijo a Eliseo: no, te vas a cortar cierto arbusto que hay por allí y se lo vas a echar encima y lo vas a menear bien y el veneno se le va a ir. Así que Dios nuevamente, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere, utilizó un elemento de la naturaleza, un arbusto, para quitarle el veneno a aquella olla, que aquellos muchachos pudieran comer y demostrar su poder a través de un arbusto. Porque Dios es así. Tal vez usted piensa: pastor, pero es que esos casos son del Antiguo Testamento. Pues vámonos al Nuevo Testamento. ¿Cómo no? Miren, en el Nuevo Testamento se me habla de un hombre que se encontró con un médico. Este hombre había nacido ciego. Era ciego de nacimiento. Y este médico andaba con unos discípulos. Y los discípulos le dijeron: maestro,
Este hombre nació ciego, pero nació ciego porque fue que él pecó o pecaron sus padres para que él estuviera ciego, porque había una creencia de que si tú estabas enfermo era porque había un pecado envuelto. Esa era la creencia que había, porque la enfermedad era considerada maldición. Y si tú estabas enfermo era que tú habías pecado o tú estabas pagando el pecado de tus padres, porque era una maldición. Y Jesús le dice, mira, no, muchachos, olvídense de eso. No es que ni pecó él, ni él está pagando el pecado de sus padres. Él nació ciego porque hoy, al día de hoy, el poder de Dios se va a manifestar en él y él va a recuperar la vista. Y él va a comenzar a ver lo que nunca en su vida ha visto. Él va a ver los colores de las flores. Él va a ver las abejas, aleluya, polinizando las flores. Él va a ver todos los colores de la naturaleza. Él va a ver el rostro de su familia por primera vez. Hoy Dios se va a glorificar. Así que los discípulos de aquel médico se quedaron ahí pendientes a ver qué el médico hacía. Y Jesús, que era ese médico, pudo haber con su palabra haberle dicho a aquel ciego, abre los ojos y recibe la vista. Y aquel hombre pudo haber recibido la vista al instante, con su palabra. De la misma forma que Jesús le dijo a aquellos 10 leprosos, mira, Jesús a la distancia le gritó, vayan y preséntense al sacerdote. Jesús ni los tocó, ni sopló, nada. A la distancia Jesús le gritó, vayan y preséntense al sacerdote. Y aquellos hombres dieron media vuelta y de camino se dieron cuenta que su piel fue limpia y recibieron la sanidad con la palabra de Jesús. Jesús muy bien pudo haberle dicho a aquel hombre ciego, mira, hace un par de días yo iba caminando y una mujer, sin yo darme cuenta, me tocó. Y ahí cuando me toca, yo siento que sale poder de mí y pregunto, así que tócame para que tú veas que vas a recibir la vista. No. Jesús, como buen médico, se inclina. Cuando usted va al médico, el médico por lo regular le da una receta y le da un medicamento, una medicina, una pastilla, una inyección, una pomada. Pues Jesús le recetó una pomada a este hombre. Una pomada. Jesús se inclina, escupe en tierra y con el barro hizo lodo. Hizo una pomada y se la untó en los ojos al hombre. Yo me imagino que aquellos discípulos y la gente que los rodeaba digan, pero este Jesús se volvió loco. Jesús está loco. Pero si Jesús lo único que tiene que hacer es decirle al hombre, recibe la vista. Pero Dios, que es soberano, hace como Él quiere. Y como Dios es soberano y hace como Él quiere, a Dios le dio la gana de que Jesús hiciera una pomada con su saliva y barro, se la untaran los ojos al ciego. Y cuando Jesús le untó aquella pomada de los ojos al ciego, le dijo, mira muchacho, esto es de acción inmediata, así que inmediatamente ve al estanque y lávate, para que tú veas que vas a recibir la vista. Y el hombre en fe, una actitud de fe y de obediencia, fue al estanque con aquello embetunado en los ojos, y fue y se lavó y recibió la vista al instante. Así que Jesús utilizó un elemento de la naturaleza, que es el barro, para devolverle la vista al ciego. Lo pudo haber hecho de otra forma. Jesús pudo haber dado la palabra. Jesús pudo haber impuesto las manos. Jesús quiso utilizar un elemento de la naturaleza y le dio vista al hombre. Vamos al último ejemplo, uno de los más controversiales, porque tiene que ver con vino. Pablo le hizo una recomendación a su hijo espiritual, al favorito de él. Timoteo era un muchacho que constantemente tenía problemas estomacales, constantemente, y Pablo lo menciona ahí. Constantemente Timoteo tenía problemas con su sistema digestivo. Y Pablo le dice, mira Timoteo, no tomes tanta agua y tómate un poquito de vino a causa de tus problemas estomacales. ¿Por qué vino y no tomar tanta agua? ¿De dónde la gente sacaba el agua en aquella época? ¿De dónde? De los pozos, ¿verdad?
Y en los pozos hay agua, pero además de agua, ¿qué también hay? Hay tierra, hay lodo, hay sapos, hay culebras, hay alacranes, hay insectos, hay de todo. Y si cerca de ese pozo hay un río o hay un manantial y los animales están bebiendo o hacen necesidades cerca del manantial, muchas veces el agua sigue percolando el terreno y toda esa impureza se pasa para el pozo también. Así que en aquella época, el tú tomar agua de un pozo era un 50% que tú saciaras tu sed y que terminaras bien, y el otro 50% era que te enfermaras del estómago y te murieras. Era 50 y 50. No había autoridad de acueducto y alcantarillado, no se le daba tratamiento al agua con cloro, no se utilizaban químicos para purificar el agua, no había agua embotellada, ¿no? Allá tomar agua era un riesgo. Toma agua, si sacias tu sed y te quedas vivo, qué bueno. Pero es muy probablemente que te enfermes con alguna bacteria, que cojas la bacteria E. coli, que muchas veces está en la tierra y en los insectos, y a lo mejor cogí una meningitis y te moriste. O una bacteria estomacal y estabas una semana en la letrina hasta que te deshidratabas y te morías. No había de otra. Por eso es que Pablo, en aquel contexto histórico, le dice a Timoteo: mira, no tomes tanta agua, tómate un poquito de vino, que es una bebida fermentada, para que entonces no tengas tantos problemas estomacales. Pablo le pudo haber dicho a Timoteo: mira, Timoteo, espera que yo llegue, que cuando yo llegue donde ti, yo voy a poner mis manos sobre tu barriga y voy a hacer una oración poderosa y Dios te va a sanar completamente. De hecho, cuando Pablo le escribe eso a Timoteo, parece que Dios no tenía la intención de sanar a Timoteo, ¿sabes? Parece que Timoteo iba a seguir con sus problemas estomacales. Porque Dios hace como Él quiera. Él hace como Él quiere. Entonces, en la palabra del Señor nos dice que Él promete sanidad para nuestro cuerpo, salvación para el alma y sanidad para nuestro cuerpo. Pero si Dios decide que la sanidad que tú vas a recibir va a ser a través de una pastilla, tómate la pastilla. Si Dios en su soberanía quiere que la sanidad que tú recibas sea después de tomarte la medicina, pues tómate la medicina. Si Dios decide que la sanidad tuya va a ser a través de un tratamiento médico para que tú veas su poder, sigue las recomendaciones y sigue las instrucciones, porque a Dios no podemos limitarlo. Él es soberano y Él hace como Él quiere. Ya te he demostrado por la palabra que Dios ha utilizado elementos de la naturaleza para manifestar su poder. Y de la misma forma Dios utiliza elementos de la naturaleza y utiliza también la ciencia médica para demostrarte su poder. Porque Dios es así. Dios es poderoso y es grande. Y Dios ahora mismo puede obrar un milagro poderoso en tu cuerpo. Dios ahora mismo puede obrar un milagro poderoso en tu vida y sanarte al 100%, porque Dios es Dios. Pero si Dios en su soberanía decide de que para Él sanarte, que tú vayas al médico, ve al médico. Ve al médico. Y porque sigas un tratamiento médico no quiere decir que a ti te falta la fe. Porque te tomes la medicina no quiere decir que te falta la fe. Porque te tomas la pastilla no quiere decir que te falta la fe. Porque te pongas la vacuna no quiere decir que te falta la fe. Porque Dios en su soberanía ha decidido demostrarte su poder a través de la ciencia. Porque Dios en su soberanía ha decidido demostrarte su grandeza a través de los elementos de la naturaleza. En una ocasión había un pueblito donde habían dos médicos chinos. Dios te bendiga, Alwin. Dos médicos chinos. Y entonces un consultorio
de uno de los médicos chinos siempre estaba vacío, siempre. No entraban ni las moscas. Y al frente de ese consultorio estaba el otro consultorio del otro médico chino, que siempre había muchos pacientes y siempre había largas filas. Y llegó un forastero al pueblito y dice: caramba, qué extraño. Aquí hay dos médicos chinos, uno al frente del otro. Uno siempre tiene la oficina vacía y el otro siempre tiene la oficina llena de pacientes. Yo voy a ver qué es lo que está pasando ahí. Y el forastero se puso una ropa media, ¿verdad? Media andrajosa y media qué sé yo qué, para aparentar que llevaba mucho tiempo enfermo. Y fue primero a la oficina del médico chino, que la oficina siempre estaba vacía. Y fue allá donde el médico chino, y el médico chino allá le dice: dígame, señor, ¿cuál es su problema? Y allá el hombre: bueno, doctor, lo que pasa es que yo hace tiempo tengo este dolorcito aquí, se me pasa para acá, y después me sube para acá, y después no puedo respirar, y no puedo dormir, y me falta el aire, y no puedo comer. Y le hizo todo el cuento al doctor. Y el médico chino le dice: pues no hay problema, señor. Usted se va a tomar esta medicina, una cucharada al día, y con eso usted se va a sanar. Y el hombre dice: bueno, está bien, pues yo voy a seguir su recomendación. Salió de allí y fue a la otro consultorio que siempre estaba lleno, que siempre había fila. Hizo la fila, entró y por fin el médico chino lo atiende. Y el médico chino le pregunta: dígame, señor, ¿cuál es su problema? Y él: pues mire, doctor, me duele esto aquí, tengo un dolorcito por acá, me sube por acá y me aprieta el pecho, no puedo respirar, no puedo dormir. Y le dice el mismo cuento que le hizo al otro. Y el médico chino le dice: pues no hay problema, señor, usted se va a tomar una cucharadita de esta medicina todos los días. Y el hombre dice: pero qué raro, esta medicina es exactamente la misma que me dio el otro. Está en el mismo frasco que me dio el otro. Tiene la misma recomendación al frente que me dio el otro, que decía al frente que me tome una cucharadita al día. Ah, espérate, que aquí abajo tiene algo que aquella botella no tenía. Y era que ese médico, cuando le daba el medicamento a la gente, había una notita abajo del medicamento que decía: después que te tomes la medicina, dale gracias a Dios por la sanidad. Y él dijo: esta es la diferencia. Por eso es que viene tanta gente aquí. Porque allá solamente se le da la recomendación médica. Acá se le da la recomendación médica y se le dice: a eso añádale fe. A eso, a la medicina, añádale esperanza, añádale fe y confía en Dios, que Dios va a utilizar este medicamento para que tú te sanes. ¿Qué nos quiere decir, iglesia, esta historia? La ciencia no va a chocar con la fe. La ciencia no contradice la fe. Al contrario, la ciencia valida la fe. Valida la fe. La ciencia de verdad. Porque cuando tú vas al médico y él te da un diagnóstico y te dice: mira, te quedan tantos meses de vida, o hay una prognosis que está fatal, esta condición es degenerativa y tú vas a seguir para atrás, para atrás, para atrás y para atrás. Pero de momento tú vienes al altar, tú vienes a la casa del Señor y tú oras, pides oración a los hermanos y tú oras a Dios con fe y tú le crees a Dios. Dios hace el milagro y Dios te sana. Tú tienes que volver al médico para que el médico vea, aleluya, que no fue él, que hay un Dios que tú le sirves, que hizo la obra y que hizo lo que la ciencia no puede hacer. Así que utiliza la ciencia para validar que el Dios tuyo es poderoso. Utiliza la ciencia para validar que el Dios que tú le sirves es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Termino con esto, iglesia. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Hacer la voluntad de Dios. Si Dios quiere demostrarte su poder en tu cuerpo y Dios te va a sanar, pero Él quiere sanarte a través de la ciencia médica, ve al médico, sigue el tratamiento, tómate la pastilla,
ponte la inyección, haz lo que te dice el médico, y al final vas a ver la gloria de Dios, porque Dios en su soberanía ha decidido que sea así. Porque de la misma forma que te demostré al principio, Dios en la palabra de Dios, en su palabra, ha utilizado elementos de la naturaleza para demostrar su poder. Pero si Dios en su soberanía te dice, detente, quédate quieto, quédate quieta, que yo voy a hacer un milagro poderoso en tu cuerpo. Y yo voy a obrar de una forma extraordinaria, como nadie se lo imagina, como nadie lo espera. Pues tú créele a Dios, confía en Dios, y así va a ser. Lo importante es que no limitemos el poder de Dios y no estemos ajenos a su soberanía. Dios obra como Él quiere. Dios opera como Él quiere. Así que tú créele a Dios, busca su voluntad, sírvele y sigue las instrucciones al pie de la letra, porque lo que Él tiene para ti es aún mayor y más grande de lo que tú estás pensando, porque Dios siempre sobrepasa nuestras expectativas. Dios siempre va más allá de lo que nosotros estamos esperando, porque Él es así. Él es un Dios soberano, un Dios grande. La Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El milagro que tú estás esperando, Dios lo tiene para ti. El milagro de sanidad en tu cuerpo, Dios lo tiene para ti. La oración que tú estás haciendo por algún familiar para que Dios lo sane, ese milagro está, pero está bajo la soberanía de Dios. Está bajo su soberanía. Y Él lo va a hacer conforme a su voluntad. Nosotros solamente le vamos a creer a Él. Vamos a buscar su guía, su dirección, la dirección del Espíritu Santo. Para eso Él nos dejó el Espíritu Santo, para que no andáramos errantes por ahí pensando ¿y qué Dios quiere? ¿Y ahora qué decisión tomo? Para eso tienes el ayo, para eso está el Espíritu Santo, que dice la Biblia que Él se quedó para guiarte, para dirigirte hacia toda verdad y hacia toda justicia. En la antigüedad, a los hijos de los ricos se le asignaba un tutor. Ese tutor lo educaba, lo instruía, le enseñaba modales. Las reglas de comportamiento se las daba ese tutor. Prácticamente ese tutor era quien lo criaba, porque sus padres estaban muy ocupados. Y el tutor prácticamente criaba a esos niños. Ese tutor era su ayo. El Espíritu Santo es nuestro tutor, es nuestro ayo. El Señor dijo, yo me voy, pero no te voy a dejar huérfano. Yo me voy, pero no te voy a dejar solo. No te voy a dejar sola. No te asustes, porque cuando vengan las preguntas a tu mente, yo te las voy a contestar. Porque yo voy a estar ahí contigo a través de mi Espíritu Santo. Cuando tú te extravíes de momento y no sepas cuál es el camino, yo te voy a dirigir por el camino correcto, porque voy a estar ahí a través de mi Espíritu Santo. Cuando te den ese diagnóstico fatal de esa condición crónica, no te asustes, no te desesperes, porque yo voy a estar ahí al lado tuyo diciéndote lo que tienes que hacer. Gracias, Señor. No permitas que la ansiedad y la desesperación bloqueen tu mente. Créele a Dios. Créele al Señor. Qué grandes cosas el Señor tiene para ti. Todavía el Señor no ha terminado contigo. Si tú estás aquí hoy y tú no estás en una sala de emergencia con un ventilador puesto, en estado comatoso, y estás aquí ahora mismo, es porque Dios no ha terminado la obra contigo. Es porque Dios tiene grandes cosas para ti todavía. Pero hay que creerle a Dios. ¿Cuántas cosas Dios todavía tiene para nosotros? Y nosotros limitamos a Dios, no le creemos, nos confundimos, nos llenamos de duda, de ansiedad. Y Él está presto para bendecir nuestra vida, guiarnos y dirigirnos. ¿Cuántos le creen al Señor? Los que le creen al Señor, póngase de pie conmigo en esta hora.